En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras, escritas en anchas tiras, y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Saludos hoy martes a toda la gente que nos escucha, gracias por seguirnos. Vamos a reflexionar ahora este Santo Evangelio y encontramos a Jesús que invita a obedecer a los fariseos y maestros de la ley. Pero también invita a no imitarlos, sí, a no imitarlos, porque en los maestros de la ley y los fariseos se daban estas incongruencias. Gente que enseñaba una cosa pero que hacía otra. De igual manera, en la actualidad podemos encontrarnos nosotros en esa misma circunstancia. Decir una cosa pero enseñar otra. No por esto se debe de ignorar los consejos que muchos nos pueden dar. Consejos que son buenos, pero que muchas veces nosotros descartamos un buen consejo por saber de quién viene, ya sea porque simplemente no cumple o no hace lo que él me está indicando que yo haga, o porque quizá tengo alguna diferencia, estoy enojado con él, estoy disgustado, y eso me impide llevar a cabo lo que me sugiere. Hay que obedecerlos, pero no hay que imitarlos. No descartemos, pues, el buen consejo que pueda llegar de cualquier tipo de persona. No importa si esta persona que nos da un consejo lo vive o no. Los buenos consejos hacen efecto en la persona que los lleva a cabo, no en la que los dice. La otra cosa que hace Jesucristo en este evangelio es remarcar cómo estos maestros de la ley y fariseos tienen una actitud presunciosa. Todo lo hacen por llamar la atención, todo lo hacen por acaparar la atención de la gente. Reflexionemos nosotros si somos también de esas personas.
ya que puede darse en cada uno que hagamos cierto tipo de cosa, cierto tipo de acción en la vida, y lo hagamos solamente por atraer la atención, por llamar la atención de los demás, para que me vean. Dice ahí, atan cargas tan pesadas, versículo 4, que es imposible soportarlas. Versículo 5, todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras, escritas en anchas tiras. Todo lo hacen para que la gente los vea. ¿Nosotros estaremos en esa situación? Las cosas que realizamos, ya no fijarme en el otro, en el amigo, el hermano, en el primo, el familiar, el compañero de trabajo, de la escuela, ya no fijarme en los demás, mirarme, darme cuenta si yo estoy en esa condición, porque realmente cuando uno señala estas cosas, inmediatamente se me viene a mí, a la mente, lo que es la imagen de fulanito, sutanita, manganita. Oye, qué bueno sería que lo escuchara esto, fulanito de tal. Mira, esto le va muy bien para sutanito, menganito. Y desaprovechamos el momento para mirarnos y reflexionar y al mismo tiempo corregirnos. Hay que corregir nuestra vida buscando todos los elementos que sean provechosos para cada uno de nosotros. No buscar hacer las cosas para que nos vean los demás y aprovechar el mensaje que venga, no importando que sea de una persona que no lo cumpla o no lo haga. Otra cosa que podemos también reflexionar es sobre la absolutización. Sí, cuando absolutizamos todo. En este caso, si tomamos literalmente lo que dice el Evangelio, que así lo hacen los hermanos separados para señalarnos o señalarle a la persona que visitan los fines de semana muy temprano, para decirle, ¿usted por qué le llama padre al sacerdote? No le llame padre, porque aquí la palabra de Dios dice, no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. Ya ve, la palabra de Dios dice aquí que no se le debe de llamar padre a nadie, porque solamente hay un padre. Usted está pecando, está desobedeciendo la palabra de Dios. Se toma todo literalmente. Aquí el problema no está en llamarle a alguien padre, porque también el que nos engendra es un padre. Aquí el problema con los maestros de la ley y los fariseos era que absolutizaban todo y llegaban a caer en el grave error de hacer pensar a la gente que ellos lo eran todo. Ellos estaban incluso en ciertos momentos por encima de Dios. Eran capaces de juzgar a la misma gente, sentenciarla quizá a la perdición eterna. Entonces aquí se absolutiza todo. Todo está enfocado en el maestro de la ley, en los fariseos. Y al llamarles padres, se les hacía aparecer como los únicos, los que por ellos lo eran. Y sin ellos no era nada. Si ellos decían que se podían salvar, se salvaban. Y si no lo hacían, se condenaban. De ahí que se condenaba a los discípulos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos trabajan los días sábados? ¿Por qué hacen actividades? Es decir, ellos están tomando el papel de Dios. Cuando aquí Jesucristo viene a enseñar que hay un Dios misericordioso, hay un Dios que perdona. Entonces, el problema no está en llamar padre a alguien, sino en absolutizar, es decir, yo ponerme por encima incluso de Dios mismo. Ese es el problema. Por eso dice aquí, no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. En ocasiones me llegan a preguntar a mí, padre, ¿una persona que se suicida se va a salvar? La misericordia de Dios es grande. Quizá en el último instante, en el último segundo de vida, se arrepintió. Ya no podemos tomar esas determinaciones de
no, porque se suicidó, es un cobarde, está condenado al infierno. Esas cosas ya no se dan en la iglesia. Se han corregido a través de los años. Ahora no podemos determinar si en este caso una persona que se suicida se va al infierno. Lo dejamos a la misericordia de Dios. Una persona que está viviendo en amaciato, en unión libre, ¿se puede condenar? Se lo dejamos a la misericordia de Dios, teniendo en cuenta que si esta pareja o estas personas que están viviendo en unión libre viven conforme a lo que pide Dios, aunque no se puedan casar porque ya se separaron una vez, se lo dejamos a la misericordia de Dios, haciendo oración, obras de caridad y esforzándose, también pueden alcanzar la salvación. No lo sabemos, solamente Dios, pero en ellos está también esforzarse y sacrificarse. Aquí nosotros no absolutizamos nada. Claro, es que hay ciertas acciones que no se deben de cometer. No porque sabemos que Dios es misericordioso, yo voy a hacer cualquier cosa, voy a matar, a robar, a violar, a estrangular, a extorsionar a las personas. A cabo Dios no me hace nada. No. Ya entonces sí estamos cayendo en algo totalmente desviado, distorsionado, desfigurado de lo que es la palabra de Dios. Entonces llamarle padre a un sacerdote, se le llama padre porque engendra a la fe, nos da a la iglesia. Un sacerdote nos bautiza. ¿Qué pasa ahí? Que nacemos en la iglesia católica, aunque somos hijos de Dios, pero nacemos a la iglesia católica. Desde ahí, por eso, nace el nombre de padre. A las religiosas comúnmente también se les dice madre, porque a través de sus explicaciones, a través de sus enseñanzas, de sus catequesis, también nos hacen nacer a la fe. Por eso también se les dice madre. Pero si usted no quiere llamarle padre o no quiere llamarle madre a la religiosa, puede llamarle religiosa o hermana, o al sacerdote presbítero, o simplemente sacerdote. Que sacerdote significa anciano. No hay que tomar pues de forma literal muchos versículos de la Biblia, porque también aquí dice no llamen maestro, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Si lo tomamos de forma literal, vamos a estar entonces desvirtuando y distorsionando el mensaje. Conozcamos siempre o preguntemos más sobre el contexto en el que se realiza este momento para entender más el mensaje de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Nos escuchamos en la siguiente. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.